Bueno, hablemos ahora acerca de conservación de momento, ¿ya? Porque yo les dije, el momento es una cantidad que se conserva. Ahora, el caso que habíamos visto hasta ahora, en el caso de impulso, evidentemente el momento no es una cantidad conservada. ¿Por qué? Porque tendríamos que el momento final menos el momento inicial en un sistema, o sea, si usted toma 2 puntos de análisis, la situación se vuelve un poquito más, o sea, evidentemente no va a tener que eso va a ser igual a cero. Si usted estaría hablando de que una cantidad se conserva, es la misma en todo punto de tiempo, en todo tiempo o en toda posición, lo que sea. Entonces, claramente impulso es un escenario general, o bueno, no es general, en realidad es un escenario específico, en el cual el momento lineal de un sistema no se conserva. Pero es cuando se da ese choque abrupto o ese intercambio de fuerza externa abrupto que cambia el estado de movimiento de un sistema. Vamos a estudiar ahora el caso en el cual el momento se conserva, que es un caso especial en realidad. Así como el impulso de cierta manera es un caso especial, de cierta manera, la conservación del momento es un caso especial, también un caso particular. A diferencia de la energía que siempre se conserva, el momento no siempre se conserva bajo condiciones bien específicas. Entonces vamos a hablar un poquito al respecto. Entonces, ahí tengo marcado qué es el caso especial en el cual el momento lineal se conserva. Y este se conserva si y solo si el sistema es aislado, ¿ya? Entonces, en un sistema aislado, es decir, un sistema donde no haya interacciones externas, ¿verdad? O sea, algo que no tiene nada que ver con impulso. En el impulso, quien causa que ese cambio abrupto en el momento lineal de una partícula, por ejemplo, es una fuerza externa, es un agente externo, forzosamente. Para conservación de un momento lineal, usted requiere que el sistema sea aislado, ¿ya? Un sistema ideal, en este caso, de dos cuerpos que interactúan entre sí. Entonces, en los libros de texto normalmente sugieren que el caso más ideal para esto sea el de dos astronautas en el espacio, ¿ya? Usted tiene un astronauta A y un astronauta B. Si bien el astronauta B es travieso y empuja al astronauta A hacia la izquierda, digamos, ¿ya? Entonces, el empujar el astronauta B al astronauta A causará que el astronauta B también se mueva hacia atrás, ¿no? Porque a cada acción le corresponde una reacción, tal como lo describe la tercera ley de Newton, que es lo que tenemos justo ahí, ¿no? Entonces, la fuerza que ejerce el astronauta B sobre A es la misma que ejerce el A sobre B, pero opuesta, ¿verdad? Eso es el enunciado de la tercera ley de Newton normalito, que usted ya conoce. Ya, ahí no hay más que decir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el momento lineal? Bueno, vea que yo puedo reordenar esa expresión y tendríamos que la fuerza que ejerce B sobre A más la fuerza que ejerce A sobre B es igual a 0 si el sistema es conservativo. Perdón, aislado. Conservativo no necesariamente, pero aislado. Si el sistema es aislado, usted tiene que se cumple eso de ahí, ¿no? Simplemente es relacionar de manera algebraica vectorial a esos dos vectores de ahí, ¿no? Entonces tenemos eso. Ahora, yo ya sé que yo puedo expresar la fuerza en términos del cambio en el momento, ¿no? Porque ya habíamos dicho que por definición esa es la segunda ley de Newton. De hecho, fue la que Newton derivó, no fue la de masa por aceleración, etc. Entonces yo puedo expresar eso en términos del momento lineal. Ahora, sabemos que fuerza es igual al cambio en el momento. Si decimos que aquí la fuerza la ejerce B sobre A, el momento lineal de quién es el que va a cambiar. Ahí. A sobre B. O de los dos. Sí, de cierta manera de los dos, pero más que nada estamos aquí, ¿no? O sea, vea que aquí B ejerció la fuerza sobre A. Entonces, ¿a quién le va a cambiar el momento lineal si B ejerció la fuerza sobre A? A sobre B. Sería A, ¿verdad? Porque vaya, si usted empuja, si usted es el Bueno. astronauta B y empuja A, pues usted cambió el movimiento de A, ¿verdad? Y pues el contrario, ¿no? Si estamos hablando de la fuerza que ejerce A sobre B, quien cambia el estado de movimiento es B, ¿verdad? Por lo tanto, el cambio en el momento en el otro escenario va a ser B. Vea que fuerza sí es algo a pares, momento no. Momento es algo propio de cada cuerpo. Por eso, afortunadamente, eso es algo que me permite trabajarlo en cualquier sistema, sea inercial o no inercial. ¿Ya? Entonces tenemos que se cumple esta ecuación de acá. ¿Ya?
esa ecuación de acá. Entonces, el cambio del momento de A respecto al tiempo más el cambio del momento de B con respecto al tiempo, ambos van a ser igual a 0. Y pues el operador derivada es un operador lineal. ¿Ya? Entonces hay varias propiedades de la linealidad, ¿no? O sea, la suma del operador, o sea, el operador aplicado sobre uno más el operador aplicado sobre otro es igual al operador aplicado sobre la suma, por ejemplo. Y pues hay varias propiedades de eso. En general, eso es linealidad. En este caso, yo puedo aplicar la propiedad de linealidad y decir que esto de acá es la derivada de la suma del momento de A más el momento de B, y eso va a ser igual a 0. ¿Sí? Y como el sistema es aislado, ¿verdad? Entonces pongámoslo acá. Como el sistema es aislado, como el sistema es aislado, entonces no hay mayores contribuciones, no hay más contribuciones de momento al sistema, no hay ninguna fuerza externa actuando sobre el sistema. Por lo tanto, el momento total del sistema va a ser igual a la suma de los momentos PA y PB. ¿Ya? Por lo tanto, yo tendría que, para ese sistema aislado de los dos astronautas, por ejemplo, el cambio en el momento total o la derivada en el momento total con respecto al tiempo, el cambio con respecto al tiempo del momento total, va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué números o qué cantidades o qué valores o qué tipo de funciones al derivarlas usted le da como resultado 0? ¿Cómo debe ser una función para que al derivarlo usted sea igual a 0? Debe ser constante, ¿verdad? Constante. Entonces, aquí llegamos a la ecuación de conservación. ¿Ya? Entonces, para que se cumpla lo anterior, tendríamos que el momento total del sistema, no debe ser igual a 0, ¿no? Debe ser igual a una constante. Debe ser igual a una constante. Entonces, eso de ahí es la ecuación de conservación del momento lineal. ¿Ya? Entonces, el momento lineal de un sistema no cambia con respecto al tiempo, la derivada de eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, usted puede, esto implica también que el cambio en el momento total de un sistema va a ser igual a 0. Esto implica que el momento total inicial de un sistema va a ser igual al momento total final de un sistema, análogo a la conservación de la energía, ¿no? Y pues a su vez esto implica que el momento de A inicial más el momento de B inicial va a ser igual al momento de A final más el momento de B final. ¿Ya? Entonces llegamos a la conservación del momento. Entonces, vea, el momento se conserva, ¿no? De esa manera. Y vea que pues todo lo he hecho con las cantidades vectoriales, pero el que sea vector no me impide que yo pueda descomponer y hacer un análisis de conservación del momento lineal por componentes. ¿Ya? Entonces, esta es una expresión vectorial general, yo perfectamente puedo analizar, y lo voy a poner solo en términos de las dos componentes que estudiamos siempre, que son X y Y, pero sépanlo también que en Z también se puede hacer. ¿Ya? Entonces, esa ecuación de conservación se puede reescribir de esta manera, ¿no? Un momento de A inicial en X más un momento de B inicial en X igual a un momento de A final en X más un momento de B final en X, y en Y lo mismo, ¿no? Entonces, como me da hueva copiar, solo voy a hacer copy-paste de esto y voy a cambiar los subíndices, ¿no? Por Y. Entonces, me quedaría PAO Y, Y, Y. Ups. Y pues eso de ahí, todo eso es la definición matemática de el momento lineal, de la conservación del momento lineal. ¿Ya? En conclusión, porque ahí está para dos partículas, pero puede ser para más. Perfectamente, puede haber más de dos partículas.
O sea, si hubiera un astronauta C, también el C sentiría los efectos y también se conservaría el momento, ¿no? Entonces, en conclusión, si usted tiene dos o más partículas actuando en un sistema aislado, o sea, un sistema donde no haya fuerzas externas interactuando con su sistema de análisis, el momento lineal del sistema va a permanecer constante. ¿Ya? Si hubiera fuerzas externas, ya no, ¿verdad? Tienen que darle ahí, pues. O sea, un caso de eso, un caso es el impulso. Vamos a ver una aplicación de la conservación del momento, que es la teoría de choques y colisiones. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de colisiones. Bien, entonces me dicen que una colisión o un choque, ¿ya? Representa un evento en el cual dos o más cuerpos se acercan el uno al otro. Esta parte es una bien cursi, ¿no? Pero bueno. Dos o más cuerpos se acercan el uno al otro, interactúan mediante fuerzas. ¿Por qué no definirlo directamente como lo que ya sabemos que es un choque, no una colisión? Porque pues nosotros vamos a considerar muchos escenarios, o sea, tanto de la mecánica general, lo que nosotros ya sabemos, lo que podemos ver, lo que podemos contemplar a nivel macro, pero también podemos considerar a una pequeña escala algunas cuestiones que todavía esta cantidad, esta conservación del momento es válida. Entonces, no digo que la colisión es cuando entran en contacto, porque cuando usted tiene partículas, por ejemplo, interactuando, digamos, por ejemplo, dos partículas con carga positiva, ¿sí? Digamos que hay fuerzas eléctricas ahí, electrostáticas. Entonces, usted tiene dos partículas con cargas positivas, estas se van a repeler y esa repulsión que hay entre estas dos partículas se considera que es un choque. De repente usted las va acercando inicialmente, pero después, como son de igual carga, usted ya sabe que cargas iguales se oponen y cargas diferentes se atraen, ¿no? Opuestos se atraen y cargas iguales se repelen. En este caso, como son cargas iguales, al irse acercando, eventualmente va a haber un punto en el cual no van a poder tocarse y más bien se van a alejar entre sí. ¿Ya? Entonces, ese evento es una colisión también, a pesar de que no estén en contacto. Por eso decimos que es un evento en el cual se acercan los dos cuerpos el uno al otro, o más cuerpos, pueden ser tres partículas, e interactúan mediante fuerzas. Y no digo de un solo, es que chocan y entran en contacto, ¿no? Porque no necesariamente es así. La mayoría de los casos son así, los que vamos a estudiar acá. Pero para que haya una colisión no ocupa que haya contacto. ¿Ya? Solo hay interacciones. Y me dicen que si las fuerzas entre los cuerpos son mucho mayores que las fuerzas externas, por ejemplo, una colisión clásica, la de dos carros, digamos, ¿ya? Si hay dos carros que colisionan, pues aparte de las fuerzas que hay para deformar a los dos carros, también tiene fuerzas asociadas a la resistencia del aire, la fricción y un montón de fuerzas externas actuando sobre esos dos carros una vez chocan, ¿ya? Sin embargo, si las fuerzas entre los cuerpos como tales son mucho mayores que la fricción, que la resistencia del aire, cualquier otra fuerza externa al sistema, estas pueden ser ignoradas porque su contribución no va a ser sustancial. Y entonces usted puede modelar el choque como un sistema aislado y pues en esos sistemas tendríamos que el momento lineal del sistema pues se va a conservar, ¿no? Al ser un sistema aislado ya habíamos visto que para que se conserve el momento lineal usted requiere que el sistema sea aislado. Entonces, un sistema de estos, si bien hay fuerzas externas, estas son despreciables y entonces puede modelarlo como un sistema aislado, donde el momento lineal se conserva. Y vamos a clasificar los choques considerando el comportamiento de su energía. Es decir, no basta con el simple hecho de que choquen, se conserva el momento. Ya, en principio, casi toda colisión se conserva el momento, pero no basta con eso, sino que también hay que considerar qué sucede con la energía del sistema a medida que se da la colisión. Y entonces, en función de eso, tenemos dos tipos de colisiones. Unas que son más generales, que son las colisiones inelásticas. Ya, esas son las que casi siempre tenemos en la naturaleza. ¿Ya? Y otras, y pues un caso particular de las inelásticas son las perfectamente inelásticas, ya vamos a hablar un poquito con más detalle de eso. Y otras son las colisiones elásticas. ¿Ya? Entonces, estas se dan en función de cómo varía la energía del sistema una vez se ha dado la colisión. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar hablando de las colisiones inelásticas. Entonces, en las colisiones inelásticas, lo que sucede con la energía, en este caso con la energía cinética total del sistema, es que va a cambiar.
¿verdad? Va a tener que la energía cinética final va a ser menor que la energía cinética inicial del sistema. Así que lo único que va a conservarse en una colisión inelástica es el momento lineal. Ya, el momento lineal como tal va a ser conservado porque el sistema es aislado. Pero va a tener que hay cambios en la energía cinética del sistema, va a disminuir. Y en el libro de texto proponen dos ejemplos, bueno, uno pues que es como que, está bien, pero el otro es bien particular. Uno de los ejemplos que proponen es, por ejemplo, tener una bala que se incrusta en un bloque de madera. ¿Ya? Eso es un ejemplo de un choque inelástico. La energía cinética inicial del sistema, asumiendo que el bloque está en reposo. ¿Ya? La bala pues lleva una velocidad, por lo tanto lleva una energía cinética. ¿Cierto? Luego, después, cuando se ha dado la colisión, lo que sucede con la bala es que se incrusta en el bloque de madera y eventualmente se va a detener. Entonces, claramente usted puede notar que la energía cinética final va a ser menor que la inicial. La energía cinética final va a ser 0. ¿Ya? Y la energía cinética inicial, pues va a ser la velocidad de la bala. Y si acaso la bala no quedara incrustada en el bloque de madera, de repente el bloque de madera no fuera tan grueso, ¿ya? Entonces logra atravesar el bloque de madera, pero al salir la bala va a tener una menor velocidad, ¿verdad? Por lo tanto, usted va a tener que la energía cinética no va a ser igual en el caso inicial antes de que la bala se incruste y en el caso final después de que la bala se incruste e incluso salga del bloque de madera. Entonces, ese es un ejemplo de una colisión inelástica. Y el otro ejemplo, que es el particular, ¿va? Dice acá, una albóndiga que cae en un plato de espagueti. Entonces dice que una albóndiga que cae en un plato de espagueti representa una colisión inelástica, que también es cierto en cierta manera. ¿Por qué? Porque la albóndiga cuando usted la deja caer, pues lleva una velocidad, ¿no? Y cuando ya choca contra el plato, pues con espagueti, y aparte de la que va a chorrear un montón de salsa probablemente en función de cómo haga el espagueti, pues usted va a tener que, eso se va a detener, ¿no? O sea, ya no se va a seguir moviendo la albóndiga. Entonces, energía cinética inicial asociada a la albóndiga como tal moviéndose, el plato está en reposo en todo momento. Energía cinética final 0, porque ya la albóndiga queda en el plato y detenida, ¿no? Inerte, ¿verdad? Entonces, hay un cambio en energía cinética del sistema, disminuye a 0 en este caso. Entonces, esa es una representación de un choque inelástico. Ahora, hay un caso particular de los choques inelásticos, que son los choques perfectamente inelásticos, que eran lo que hemos descrito antes, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de eso. Una colisión es perfectamente inelástica si lo que usted tiene es, bueno, no se conserva la energía cinética, se conserva el momento, pero lo que sucede cuando se da la colisión es que un objeto queda pegado en otro. Es como que usted de repente, por ejemplo, tuviera una masilla de arcilla o de plastilina, no sé, ¿ya? Que se está moviendo y tiene otra en reposo o moviéndose en dirección opuesta hacia donde se ubica la otra, ¿no? O sea, ambas encontrándose. Y al chocar, pues las dos quedan pegadas y moviéndose en otra dirección. ¿Ya? Entonces, eso de ahí representaría una colisión perfectamente inelástica. Y es cuando un objeto se une al otro al chocar. Entonces, ese es un caso particular de las colisiones inelásticas. Son perfectamente inelásticas porque pues quedan pegados los dos cuerpos. Así le digo, pues, por definición así va a ser. Ahora hablemos de otro tipo de colisiones que son las elásticas. También se dan en la naturaleza, pero son un poquito más particulares. De hecho, siendo muy formal, no existen tales colisiones en realidad. Pero tenemos algunas fenomenologías cercanas a ser colisiones elásticas. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, ¿qué particularidad tienen las colisiones elásticas? ¿Cuál es la particularidad? Bueno, en las inelásticas la energía cinética final del sistema cambia. La energía cinética del sistema en general cambia, ¿no? La final es menor que la inicial. En las elásticas no. En las elásticas la energía del sistema se conserva. Eso implica que las interacciones que hay son entre fuerzas conservativas. ¿Ya? Bien, en el caso de las colisiones elásticas, yo tengo que las fuerzas que interactúan entre los cuerpos son conservativas. ¿Ya? Y ya habíamos hablado de que en un sistema aislado en el cual interactúan fuerzas conservativas, usted tiene que el sistema además es conservativo. Es decir, un sistema en el cual no va a haber cambios en la energía mecánica. No se va a perder ni se va a ganar energía mecánica en la colisión. Así que a grandes rasgos, contrastando con con la colisión inelástica o con la colisión perfectamente inelástica, aquí la energía cinética se conserva. ¿Ya?
Vea que también en la colisión inelástica, la energía cinética es la que va a cambiar. Sin embargo, la energía potencial puede conservarse. Recuerde que los principios de conservación que nosotros vimos anteriormente la semana pasada son los mismos acá. Es decir, si usted trabaja en un sistema aislado, ¿verdad? En un sistema aislado, pues no va a haber cambios en la energía del sistema, ¿no? O sea, no va a haber interacciones externas. Por lo tanto, nada impide que la energía potencial sea elástica o sea gravitacional en un sistema con una colisión inelástica. Nada impide que éste se conserve. O sea, sí se va a conservar. Lo que no se va a conservar es la energía cinética. Y es consistente. Vea el ejemplo del choque de dos carros. En un choque de dos carros, esto es una colisión inelástica. Ya un choque de dos carros es una colisión inelástica y pues es evidente porque pues ambos llevan unas velocidades distintas de repente, pueden ser iguales, en direcciones opuestas, en direcciones iguales, en direcciones oblicuas, como sea, diferentes o iguales en magnitud, lo que sea, ¿ya? Sin embargo, cuando se da la colisión, pues tienden a detenerse o de repente se mueven más despacio, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de una colisión inelástica también. Ahora, si usted dice que la energía cinética del sistema no se conserva, es natural preguntarse, entonces, ¿qué pasa con esa energía? ¿En dónde queda? Pues no desaparece, no tiene sentido que desaparezca porque me enseñaron. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y precisamente esto es lo que sucede en una colisión, un choque que usted conoce como choque de un carro, por ejemplo, con otro, ¿ya? Usted lo que tiene es que la energía que queda ahí, que se desaparece, que hace que la energía cinética final sea menor para el sistema, se transforma en la energía asociada en este caso a la deformación de los vehículos. ¿Ya? Entonces, para que esa lata se arrugue y para que el motor se hunda, una colisión, si digamos, Dios primero que no, nunca pasa esto, pero una colisión fuerte, ¿ya? Entonces, la energía que se pierde supuestamente de la energía cinética, que hace que sea la energía cinética final menor, en realidad se transforma en energía asociada a la deformación. ¿Ya? Lo mismo es, por ejemplo, si rebota un balón de baloncesto. ¿Ya? Después de considerarlo el impulso y todo eso, si usted lo suelta de una altura, rebota, cuando vuelve, no va a volver a la misma altura, porque claramente parte de la energía que llevaba el balón se convirtió en la energía de deformación necesaria para que éste rebotara, ¿no? Entonces, esos son escenarios en los cuales tiene colisiones inelásticas. ¿Ya? Ahora, nada impide que la energía potencial se conserve. Lo que no se conserva solo es la energía cinética. En el caso de las elásticas se conserva todo, ¿no? Tanto cinética como potencial. ¿Ya? Y un ejemplo de las colisiones elásticas, el mejor ejemplo que se me ocurre y que siempre dan, de cierta manera, es el de las bolas de billar. ¿Ya? Cuando usted golpea una bola de billar, o de repente un maule, puede golpear un maule si es muy habilidoso también. Las bolas de billar son sistemas en donde tienden a haber colisiones elásticas. No son perfectamente elásticas porque, pues, claramente hay fricción entre la superficie y todo eso, y hay otras fuerzas ahí, ¿verdad? Hay una pequeña deformación. De hecho, el que usted pueda escuchar un sonido, ¿verdad? Cuando ese clic que suena cuando usted golpea una bola de billar con otra, o cuando la golpea con el palo, implica una deformación. Está transformando energía en sonido, de cierta manera, ¿ya? Entonces no es perfectamente elástica, pero tiende a ser elástica. Y por eso es que si usted es muy habilidoso jugando billar y usted golpea una pelota, la golpea con el palo ese y la pelota golpea a la otra tal que la pelota que la golpeó se queda parada. O sea, tiene una pelota en reposo y la otra se va moviendo. Ya que se va moviendo inicialmente, golpea a la otra se mueve a la misma velocidad de la que usted golpeó originalmente y la que golpeó originalmente se queda parada. Si usted es así de habilidoso, hizo una colisión perfectamente elástica, en la cual transfirió toda la energía cinética de la pelota que usted golpeó a la otra pelota. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo de colisiones elásticas. Casi siempre las bolas de billar son un ejemplo de eso. Los maules también. Yo he visto gente muy hábil que golpea el maule y es tal la forma de que lo golpea que le impulsa al otro y el otro se queda parado justo donde estaba el que estaba originalmente. Es una cuestión maravillosa, es genial. Y ese es un ejemplo de una colisión elástica. Ok, vamos a ver una gráfica en donde se da una representación de eso, ¿no? Entonces ahí en resumen tenemos gráficamente los tres tipos de choques con los cuales vamos a estar trabajando a continuación. O sea, vamos a hacer ejercicios de eso. Es un elástico en el cual la energía cinética se conserva. Vea usted que BA1 con respecto a BB1, BA1, el vector de BA1 pues es más grandecito que el de BB1, o sea que el de la partícula B va más despacio que la partícula A. Chocan
y luego pues al chocar cambian de dirección, pero vea que BA2 es igual la flechita si usted la compara con BB1 y BB2 es igual a BA1, ¿ya? Entonces es una colisión elástica porque la energía cinética se conserva, ¿ya? Entonces sucede eso. En el caso de la inelástica, pues dice que parte de la energía cinética se pierde, entonces ahí puede tener velocidades distintas. Y en el caso de un choque totalmente inelástico, pues los cuerpos tienen la misma velocidad final, ¿no? Y obviamente chocan y quedan pegados y pues el nuevo cuerpo pegado es el que se mueve a una velocidad final hacia una dirección arbitraria. Lo otro es que esos dibujitos de ahí no son los más convenientes porque solo se dan en una dimensión y nosotros perfectamente podemos tener colisiones en más de una dimensión, ¿ya? Entonces, eso solo es una referencia para entender qué es cada cosa, ¿no? Tomar en cuenta lo que ya de hecho ya tenemos anotado, ¿sí? Pero en general, pues eso de ahí, ¿no? O sea, esos son algunos ejemplos. Por acá hay otros, les voy a mostrar otras figuras de colisiones elásticas. En este caso les voy a enseñar de la elástica y de la perfectamente inelástica, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Esa es de una colisión elástica y esta es de una perfectamente inelástica, que creo que fue uno de los planteamientos que elegí de ejemplo también, ¿ya? Entonces ahí tenemos una colisión elástica, es por ejemplo tener esos dos deslizadores en un riel de aire. Entonces antes del choque tiene esos dos bloques, esos dos deslizadores en un riel de aire, por lo cual se elimina gran parte de la fricción y hay resortes en los extremos de ellos. Luego, pues vea que lo que interactúa, ya sabemos que las fuerzas de los resortes son fuerzas conservativas, entonces al chocar usted lo que va a tener es que la energía cinética se almacena como energía potencial en los resortes comprimidos y después del choque el sistema de los dos deslizadores tiene la misma energía cinética. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas conservativas a todo el sistema, no hay fricción ahí, ¿ya? Entonces tenemos esa colisión. Ese es un choque elástico, ¿ya? En el cual se conserva la energía mecánica del sistema. Más que nada la energía cinética. Y en el choque perfectamente inelástico tenemos un bloque A con un bloque B, uno se mueve a mayor velocidad que el otro, tienen en sus extremos velcro, marca registrada, y pues evidentemente el velcro, marca registrada, se queda pegado al un extremo con el otro, ¿no? Y lo que sucede es que en este caso la inercia del bloque A, del deslizador A, es mayor que la del B. Por lo tanto, el nuevo sistema pegado pues se mueve, predominó la dirección en este caso hacia la derecha, ¿no? Y pues lo que sucede acá es que la velocidad final del sistema es menor que la velocidad inicial. O sea, si usted suma la energía cinética de este más la de este, le va a dar más grande de lo que le va a dar la de estos dos de acá, ¿verdad? Ya pegados.